Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Contador Contado. Amigos, si estás pensando en renunciar a tu trabajo o si tienes por ahí la ligera sospecha de que están empezando a hacer recorte en tu empresa y crees o estás viendo ahí como que puede ser que tú seas una de las personas que te pueden liquidar o dicho de otro modo, que te pueden correr, pues te invito a que veas este siguiente video ya que seguramente vas a estar muy interesado qué es lo que tú vas a recibir en caso de que llegara a haber alguno u otro escenario. Entonces, pues acompáñame a ver el siguiente video. Lo que vamos a ver en este video pues es ver cómo hacer el cálculo de la liquidación o también de un finiquito. Recordemos que estos dos son conceptos completamente diferentes, ya que en uno es cuando el trabajador renuncia de manera voluntaria y el otro es cuando tiene un despido por causa injustificada, que básicamente se conoce como cuando corren a una persona o cuando lo van a liquidar o cuando hay recorte de personal. Pues normalmente se tiene ahí la confusión de qué es lo que uno va a calcular, si el finiquito o la liquidación. Pues bueno, en este video vamos a ir viendo cada uno de los ejemplos. Lo primero que tenemos que saber es pues la diferencia entre uno y otro. Debemos de saber que en uno es cuando el trabajador renuncia a su trabajo o a su empleo y en otro es cuando se le despide o cuando al trabajador se le despide de manera injustificada o puede haber muchos motivos por el cual se dé uno u otro. En este caso la renuncia vamos a estar hablando de un finiquito. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo aquí? Bueno, cuando un trabajador renuncia, se le van a dar sus tres prestaciones de ley. El primero, como ya lo puedes ver, es el aguinaldo, que está fundamentado en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Otro elemento que se va a estar considerando para el cálculo del finiquito son las vacaciones. Y recordemos nuevamente que cuando se renuncia, únicamente al trabajador se le van a dar esas partes proporcionales que le corresponden por ley, como es el aguinaldo, ahora las vacaciones y finalmente lo que es la prima vacacional. Cada uno de estos pues fundamentados en la Ley Federal del Trabajo, artículo 87, 76, 79, 80, etcétera, etcétera. Ahora bien, existe algo llamado prima de antigüedad y esta solamente se le va a dar a los trabajadores que renuncian de manera voluntaria siempre y cuando tengan más de 15 años trabajando, y esto pues lo podemos ver en el artículo que lo está fundamentando. Ahora bien, si el trabajador lo despiden, lo corren o simplemente lo despiden por alguna causa injustificada, se le va a dar, además de los elementos que ya vimos de nuestro lado izquierdo, una indemnización por 90 días trabajados, que dicho de otro modo, bueno, es cuando al trabajador le dan básicamente 3 meses de su salario, y esto tiene diferentes fundamentos dentro de la misma Ley Federal del Trabajo. Se le va a dar obviamente la prima de antigüedad, pero va a ser aquí 12 días por cada año laborado, independientemente que lo hayan corrido en el primer año o en el segundo año o en el tercer año. Aquí vamos a ver también que tenemos otro que es de 20 días de sueldo por cada año trabajado. Este es otro tipo de indemnización que está fundamentado pues en los siguientes artículos. Ahora bien, ¿qué datos necesitamos para lograr este cálculo? Bueno, hay muchas ocasiones en que acuden a nosotros para que les ayudemos a hacer lo que es el cálculo, para que les apoyemos pues cuánto es lo que van a recibir. Sin embargo, no siempre con la información que ellos tienen a la mano podemos realizar este tipo de cálculos. Es muy importante que si tú vas a estar dentro de alguno de estos escenarios, conozcas qué es lo que tú vas a requerir para hacer el cálculo del finiquito o de la liquidación. Lo primero que tienes que saber es tu fecha de ingreso, cuándo fue que ingresaste a la empresa, y a partir de ahí vamos a empezar a contabilizar cada uno de los días hasta la fecha en que tú renuncies. Vamos a necesitar también tu salario diario. ¿Por qué? Porque pues esta va a ser la base con la que nosotros vamos a poder calcular todo lo que es pues lo referente al finiquito y a la liquidación. Obviamente los ingresos y percepciones adicionales al salario, así como algunos adeudos que llegaras a tener con la empresa o que la empresa te llegara a deber a ti. ¿Cómo qué puede ser? Pues bueno, puede ser como días de vacaciones, puede ser que a lo mejor no te dieron completo el aguinaldo en un año, que eso pues llega a ser muy raro en las empresas. Otro, pues como lo comenté hace ratito, es la fecha de renuncia. ¿A partir de qué momento tú vas a dejar de laborar en la empresa? Ya sea que te hayan corrido o ya sea que estés calculando tu finiquito. Pues bueno, ahora esto llevado a números es muy diferente, así que acompáñenme a ver cómo sería el caso práctico. Vamos a ver primero lo que es la situación de un finiquito. Recordemos que el finiquito es cuando la persona renuncia a su empleo, cuando por voluntad propia ya no desea continuar en lo que es pues el trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero debemos de calcular el salario diario partiendo del sueldo mensual.
Esto es salario diario y como vemos aquí tenemos un caso en el que una persona gana un sueldo mensual de 8,000 al mes. Esta persona tiene una fecha de ingreso del 16 de octubre de 2016, tiene un bono semestral de 10,000 pesos y su fecha de renuncia tentativa va a ser el 30 de noviembre de 2018. En este caso pues tiene días de vacaciones por antigüedad, 10. ¿Por qué? Porque recordemos que la Ley Federal del Trabajo también nos marca cuándo y en qué momento nosotros debemos de tomar las vacaciones. Esto es que por cada año trabajado vamos a tener primero 6 días y a partir del primer año después se le van a ir sumando 2. Es decir, el primer año son 6 días, el segundo año son 8 días, el tercer año son 10 días y así nos vamos hasta llegar al quinto año. Pero bueno, eso lo estaremos viendo en otro video y de todos modos te invito a que veas el siguiente artículo que te voy a dejar aquí arriba para que tú puedas ver una tabla de cuántos son los días que le corresponden a los trabajadores según los años que hayan trabajado. Te invito a que te quedes hasta el final del video, ya que estaremos, además de estar aquí calculando lo que es el finiquito y obviamente la liquidación, te vamos a estar dejando aquí el link para que tú puedas descargar una calculadora que te va a permitir a ti hacer estos cálculos de una manera pues mucho más exacta. Pero la condición para que nosotros podamos soltar o para que podamos publicar esta calculadora, este canal tiene que llegar a 30,000 suscriptores antes de que termine el mes de noviembre. De ese modo nosotros vamos a poder publicar la calculadora y puedes tú tener ese beneficio de saber cuánto es lo que te correspondería en caso de que el finiquito sea la opción que tú tomarías o pues, si ya no tienes opción y te van a correr, también tengas esta otra opción. Pues bueno, ahora sí, comenzando con los cálculos, lo primero que tenemos que hacer es que de este sueldo mensual lo vamos a dividir entre 30 días. ¿Y por qué entre 30 días? Porque es el número de días que tiene el mes laboral. Entonces, en este caso va a tener un salario diario de 266 pesos con 67 centavos. Con esta información es con la que nosotros vamos a comenzar a hacer los cálculos primeramente del aguinaldo, que es una de las prestaciones mínimas de ley, aguinaldo. Ahora bien, ¿cuánto es lo que le toca de aguinaldo? Normalmente de aguinaldo le corresponde 15 días de salario diario. En este caso pues tenemos la situación pues bastante sencilla y lo único que tenemos que hacer es multiplicar estos 266.67 pues por los 15. De tal modo de que vamos a tener un aguinaldo de 4,000 pesos. Pero tenemos aquí el problema de que ella no va a laborar todo el año. Ella va a laborar hasta el 30 de noviembre. Por lo tanto, debemos de sacar una proporción de cuánto es lo que está trabajando del 1 de enero hasta el 30 de noviembre. Luego entonces tenemos que darle el aguinaldo que le correspondería únicamente por esos 11 meses. Para eso vamos a sacar una proporción, aguinaldo. ¿Y cómo vamos a sacar esa proporción? Pues es muy sencillo. A estos 4,000 pesos los vamos a dividir entre 365, que son los 365 días del año. Y con esto vamos a sacar primero pues un importe o una proporción de 10.96. Y entonces ahora sí vamos a sacar los días del cálculo, para el aguinaldo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues muy sencillo. A 365 le vamos a restar simplemente los días que nos restan del año, que en este caso pues son los 31 días del mes de diciembre. Y nos va a dar pues que tenemos que hacer un cálculo por 334 días que le corresponderían de aguinaldo. Y ahora sí, vamos a colocar cuánto es lo que le correspondería a aguinaldo en pesos mexicanos, o dicho de otro modo, pues en importe. Para esto lo único que tenemos que hacer es multiplicar la proporción del aguinaldo por los días de cálculo. Y con esto vamos a sacar que a esta persona pues le corresponden 3,660 pesos con 20 centavos de este año de aguinaldo en el momento de su renuncia. La verdad es de que esto, amigos, como lo pueden ver, es muy sencillo y nos quedan aún dos datos más por calcular. El siguiente vamos a calcular lo que son las vacaciones. Y como bien lo dije hace ratito, en este caso la persona ya goza de 10 días de vacaciones. ¿Por qué? Porque del 16 de octubre de 2016 al 16 de octubre de 2017 le tocan 6 días. Del 16 de octubre de 2017 al 16 de octubre de 2018 le tocan 8 días. Pero del 16 de octubre de 2018 al 16 de octubre de 2019 ya le tocan 10 días. Pero aquí el tema es de que esta persona no va a disfrutar de la totalidad de sus 10 días, porque a partir de que es su tercer año que empieza a laborar, ella no va a trabajar pues todo el año. Por lo tanto, tiene que
se tiene que hacer un cálculo de esa pequeña porción que va a laborar del 16 de octubre de 2018 al 30 de noviembre de 2018. Vamos a ver cómo es esta proporción. Para sacar la proporción, pues vamos a ver cuánto es lo que le correspondería en caso de que esta persona pues hubiera laborado la totalidad del tercer año. Entonces, pues vamos a multiplicar nuestro salario diario por los 10 días que en teoría pues hubiera laborado. Y en teoría pues esta persona hubiera recibido 2.666 pesos con 67 centavos. Entonces, pues tenemos que sacar lo que es la proporción de vacaciones. Vamos a hacer el mismo ejemplo que lo hicimos con el aguinaldo y lo que vamos a hacer es dividir estos 2.666 entre los 365 días del año. Y vamos a obtener nuevamente pues un factor. Este factor es el que vamos a utilizarlo para los días de cálculo. Días de cálculo. Y aquí lo único que vamos a hacer es sumar los 15 días que le restaban de trabajar del mes de octubre más los 30 días que tenía del mes de noviembre. De tal modo de que lo que trabajó del 16 de octubre de 2018 al 30 de noviembre de 2018 son 45 días. Y vamos a hacer un cálculo muy parecido a lo que hicimos hace un momento con el aguinaldo. Vamos a multiplicar los días de cálculo por la proporción de vacaciones. De tal modo de que vamos a tener 328 pesos con 77 centavos. Lo cual pues suena lógico que de 2.666 pesos que ella hubiera recibido por la totalidad del tercer año, pues solamente va a recibir 328 pesos. Ya que únicamente trabajó pues 45 días en lugar de haber trabajado los 365 días. Finalmente vamos a calcular lo que es la prima vacacional, que es un concepto pues muchísimo más sencillo aún. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo único que vamos a hacer es de que a esta cantidad de 328, prima vacacional, lo vamos a multiplicar por el 25%, que es lo que la ley da como porcentaje de prima vacacional. Ahora bien, si nosotros tuviéramos prestaciones superiores a las de la ley, como puede ser una mayor prima de vacaciones, por ejemplo el 50%, pues aquí en lugar de multiplicarlo por el 25%, lo estaremos multiplicando por el porcentaje que la empresa nos estuviera dando. Como lo mínimo de ley es el 25%, pues esto es lo que vamos a dejar para este ejercicio. De tal modo de que de prima vacacional va a tener 82 pesos con 19 centavos. Y ahora sí, vamos a hacer el cálculo de cuánto es lo que recibiría esta persona por concepto de su finiquito. Vamos a sumar los tres conceptos. Primero el aguinaldo, después las vacaciones y finalmente la prima vacacional. Y lo único que vamos a hacer es traer cada uno de los elementos que ya calculamos. Primero pues del aguinaldo, que tenemos que son 3.660 con 27 centavos, luego las vacaciones, que son 328 pesos, y finalmente lo que es la prima vacacional, que son 82 pesos con 19 centavos. De tal forma que vamos a tener un neto a recibir de, vamos a sumar estos tres conceptos, de tal modo de que vamos a tener un neto a recibir de 4.071 pesos con 23 centavos. Puede ser una cantidad pues un poco frustrante, sí, pero recordemos que son las partes proporcionales del trabajador de lo que él tiene derecho. Si en este caso el trabajador no hubiera renunciado y lo hubieran corrido, pues bueno, serían completamente otras las cifras. Vamos a ver cómo sería el caso de que fuera la liquidación. Vamos a colocar primero aquí que pues es el finiquito, que aquí como vimos ya está colocado. Y hasta aquí llegaría nada más el finiquito. Ahora bien, vamos a ver cómo sería el ejemplo en caso de que no fuera finiquito, de que pues a esta persona la hubieran corrido. Y aquí cuando nosotros tenemos el caso de que a una persona la han corrido, en lugar de llamarse finiquito se le llama liquidación. ¿Por qué? Porque bueno, aquí entran ya otros conceptos diferentes a los que vimos hace un momento. Ahora bien, para la liquidación tenemos que calcular tres conceptos. Dos de ellos son una indemnización y el otro que es una prima de antigüedad. La primera indemnización son por 90 días trabajados. ¿Cómo podemos calcular esta información o cómo podemos calcular esta indemnización? Bueno, a diferencia de lo que son los conceptos de aguinaldo, prima vacacional y vacaciones, aquí además de considerar lo que es el salario diario, tenemos que calcular un concepto llamado salario diario integrado. Si no sabes lo que es el salario diario integrado, te invito a ver el video que te dejo aquí arribita para que sepas de qué es lo que estamos hablando. Básicamente, además de las prestaciones mínimas de ley, le vamos a sumar todas aquellas percepciones adicionales que un trabajador tiene.
Aquí pues sí entra en juego ya lo que es el bono semestral, que si pensaste que se nos estaba yendo en los cálculos anteriores, pues no. ¿Por qué? Porque este bono semestral no entra en el cálculo del aguinaldo, de las vacaciones, ni de la prima vacacional, pero sí entra para calcular cada una de las indemnizaciones. Y para calcular este salario diario tenemos que dividir estos 10,000 entre los 180. ¿Y por qué 180? Porque el bono es semestral y cada semestre tiene 180 días. Ahora, para sacar el salario diario integrado de este ejercicio en particular, vamos a sumar los 266 pesos con 67 centavos más los 55 pesos con 56 centavos correspondientes al bono semestral. Pero también le vamos a sumar la proporción del aguinaldo que le correspondería a esta persona. Tenemos aquí estos tres elementos, pero para poder terminar de integrarlo de manera completa necesitamos sacar también la proporción de las vacaciones. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues muy fácil, lo único que tenemos que hacer es que al total de nuestras vacaciones que esta persona hubiera tocado tener o le hubiera tocado a ella en el tercer año si lo hubiera elaborado de manera completa, es multiplicarlo por el 25%, que es el 25% de la prima vacacional. De este modo vamos a tener un importe de 666 pesos con 67 centavos. Un número un poco escabroso, pero no tenemos que asustarnos. Y luego, ¿qué sigue? A esta misma información la vamos a dividir entre 365 días y esto lo vamos a llamar como proporción en días. Proporción en días de obviamente la prima vacacional o de las vacaciones. Ahora, a esta información lo único que vamos a tener que hacerle es sumar este 1.83 y ya está. Tenemos nuestro salario diario integrado de 335 pesos con un centavo. Y el siguiente paso pues es el más sencillo de todos, que es ahora sí sacar nuestro importe de indemnización de 90 días. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues muy fácil, vamos a multiplicar estos 335 pesos con un centavo por los 90 días. Y con esto pues vamos a obtener pues una cantidad muchísimo más interesante de la que hemos visto con los ejercicios anteriores. Ahora bien, vamos a ver cómo sería el cálculo de la siguiente indemnización. La siguiente indemnización son 20 días por cada año de servicio. Y para hacer esto tenemos que hacer exactamente el mismo cálculo del salario diario. Como ya tenemos todos los elementos, lo voy a repetir para que te quede otra vez más claro. Vamos a sumar nuestro salario diario más la parte proporcional en días del bono semestral, más lo que es la proporción del aguinaldo y la proporción en días de la prima vacacional o dicho de otro modo de las vacaciones. De tal modo de que vamos a tener el mismo importe que tuvimos en la indemnización de los 90 días trabajados y lo que vamos a hacer pues es multiplicarlo por lo que le correspondería del tiempo que trabajó. ¿Y cómo es esto? Pues es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es a esto lo vamos a multiplicar por 20 y después únicamente por 2. Aquí no es necesario que nosotros saquemos la proporción, ya que la ley es muy clara que solamente se va a estar dando esta indemnización por años enteros. Y se va a considerar un año entero después de los 6 meses. Por lo tanto, aquí, como no cumple los 6 meses de que ella sale de su trabajo a la fecha en que cumplió el tercer año, o en este caso a partir de que empezó a correr su tercer año, sino únicamente un mes y 15 días, pues se tiene que considerar 2 años y no 3. Por eso es de que aquí solamente lo estamos multiplicando por 2, que son 2 años. De este modo vamos a tener ya nuestro importe de lo que es los 20 días por año de servicio. Y finalmente vamos a calcular lo que es la prima de antigüedad, que aquí básicamente son 12 días. Vamos a colocarla aquí. Prima de antigüedad. ¿Cuántos años completos tiene? Pues son 2 años. Y aquí sí tenemos que sacar la parte proporcional. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues muy fácil, vamos a dividir 44 entre 360. ¿Por qué? Porque aquí solamente estamos trabajando con días laborables y no con los días del año. Por lo tanto tenemos que son 360 días y no 365 días. Lo mismo ocurre con los días, que en lugar de ser 45 son 44. Y finalmente vamos a colocar cuánto es total de años, por lo cual le vamos a estar calculando esta prima de antigüedad y vamos a tener un total de 2.12. Y ahora sí, vamos a colocar el importe
de esto. Pero, a diferencia de todos los demás cálculos que ya vimos, la prima de antigüedad tiene un dato bien curioso, de que no vamos a utilizar el salario con el cual hemos hecho los demás cálculos. Aquí la ley es muy clara y nos dice, si tu salario es de un salario mínimo general, que para el año 2018 es de 88 pesos con 33 centavos, utiliza el salario mínimo, que es de 88 con 36 centavos. Ahora, si el salario que tiene esta persona es entre un salario mínimo y 2 salarios, vas a utilizar su salario real. Ahora, ¿cuántos son 2 salarios mínimos? Salarios mínimos. Mínimos, y le voy a poner entre paréntesis 2 para que sepamos que son 2 los que estamos aquí. 2 salarios mínimos pues solamente son 88.36 por 2 y 2 salarios mínimos son 176,72 centavos. Lo que nos dice la ley es, si tú tienes entre un salario mínimo y 2 salarios mínimos, vas a utilizar el real. Esto es decir, que si mi salario diario fuera de 130, pues utilizaríamos 130. ¿Qué nos dice también la ley? Dice, si tu salario es de 2 salarios mínimos, utiliza los 2 salarios mínimos, que ya vimos que son 176,72 centavos. Pero si excede de 2 salarios mínimos más 2 salarios mínimos, vas a utilizar pues los 176,72 centavos. Y ese es nuestro tope con el cual nosotros tenemos que calcular nuestra prima de antigüedad. Y ahora sí, vamos a calcular esto en, pues ahora sí en dinero. Vamos a multiplicar el total de años que acabamos de calcular por los 176,72 centavos. De tal modo de que vamos a tener primero un importe de 375,39 centavos. Y ahora lo vamos a multiplicar por los 12 días, que son los 12 días por cada año laborado de prima de antigüedad. De tal modo de que nos va a dar un importe de 4,500 pesos con 46 centavos. Y con esto pues estaríamos terminando lo que es el cálculo de esta prima de antigüedad. ¿Cuánto es lo que recibiría el trabajador en caso de que lo hubieran corrido y le hubieran tenido que calcular una liquidación? Vamos a hacer este ejercicio aquí arriba. Primero tenemos lo que es el finiquito, que este es pues lo que va a recibir independientemente de que sea o no liquidación. Y en caso de que estuviéramos ahora sí calculando la liquidación, vamos a colocar aquí liquidación, entonces le vamos a sumar cada uno de los conceptos. Primero los 90 días trabajados, luego los 20 días por cada año de servicio y finalmente lo que es la prima de antigüedad. Y vamos a traer esos mismos datos a este escenario, que son primero 30,150, luego 13,400 y 4,500. Estos son los datos que, además del finiquito, estaría recibiendo el trabajador. ¿Y cuánto es lo que estaría recibiendo? Vamos a ponerle aquí neto a recibir. Y es muy sencillo, lo que vamos a hacer es sumar primero los 4,071 de su finiquito o de los conceptos de las prestaciones mínimas de ley, más los 90 días trabajados, más los 20 días de año por servicio y la prima de antigüedad. De tal modo de que el trabajador va a estar recibiendo un neto, en caso de que a él hubieran corrido, de 52,122 pesos y 69 centavos. Como ves, es una diferencia abismal entre un finiquito y una liquidación, y quizás es la razón del por qué muchos de los patrones no les gusta estar obedeciendo lo que son las leyes, y en lugar de correr a un trabajador, pues lo que hacen es firmar o hacer firmar a cada uno de los trabajadores una renuncia voluntaria. ¿Y cuál es la razón? Pues bueno, tú las puedes ver aquí muy claramente. Si quieres tú recibir toda esta información, pues te pido que te suscribas al canal. Si quieres tú tener esta calculadora, ya sabes, antes de que termine el mes de noviembre debemos de llegar a 30,000 suscriptores para que podamos publicar ahora sí esta calculadora, ya sea que tú quieras tener un finiquito o una liquidación. Amigos, si quieres que expliquemos algo más de este tipo de conceptos, te pido que nos dejes tu comentario aquí abajo. Y si tienes dudas acerca de algo más, también te pido que nos dejes un comentario. Ahora bien, tú te estarás preguntando si esto contempla los impuestos. Pues la respuesta es no. Este es un ejercicio muy básico. Próximamente estaremos publicando un video donde toda esta información la vamos a estar manejando, pero con impuestos. Así que pues lo único que te pido es de que te suscribas, que actives la campanita para que estés al pendiente de toda esta información. Nos vemos en otro video, espero que les haya gustado y de verdad que si tienen alguna duda nos las dejen aquí abajo. Hasta luego.